Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de octubre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada de este sábado, el programa, como bien sabéis los habituales, que sois bastantes más de los que nunca hubiera imaginado cuando empecé a hacer este programa de libros hace ya, pues va para 3 años o quizá alguno más, no lo sé, refrescarme la memoria, pero este fue el primero de los programas especiales, culturales, que ha ido incorporando poco a poco la Contracrónica desde su nacimiento, eso sí, hace ya casi o cerca de 4 años. Bien, la contraportada, para los que no lo sepáis, porque esta es la primera vez que escucháis este espacio, es un programa de libros, como bien indica el nombre, contraportada, en el que se habla de eso mismo, de libros, pero no hablo yo, hablan los oyentes, hablan los radioescuchas de la Contracrónica, aficionados a la lectura, ya sea literatura normal, de ficción, novelas, ensayos, poesía, etcétera. Cómics también, ¿no? Y por cierto, tenemos un cómic, tengo ya todos los libros aquí delante, dispuestos con todas las notas de voz de los oyentes, porque esto va de notas de voz, como la contrarréplica. Es decir, tenéis que enviarme una nota de voz de aproximadamente 1, 2, 3 minutos de duración en la que nos recomendéis, y digo bien, nos recomendéis un libro o un cómic o un ensayo que os haya gustado mucho o, al contrario, que no os haya gustado nada y nos prevenáis para que no cometamos el mismo error. Tenéis que enviar esas notas de voz al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien, metedlo en el teléfono y será mucho más rápido. Podéis poner la contraportada o la contra directamente. Es el 609-827909. Repito una vez más, 609-827909. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada de hoy. Acabo de darme cuenta que he leído mal el número porque no me lo he aprendido de memoria todavía y me lo he apuntado, pero me lo he apuntado mal. A ver si hago algo, no lo sé. Tengo que hacerme un implante de estos biónicos para poder aprenderme de una vez mi propio número de teléfono. Bien, es el 690, no el 609. Por lo demás, estaba bien con lo que he dicho, 827909. 690, no 609. 690. Y ya lo siento por si alguno se ha quedado justo al principio y le envía algo, una nota de voz, recomendándole, pues no lo sé, el Quijote de la Mancha a un completo desconocido y habrá dicho, bueno, ¿y yo para qué quiero que alguien me recomiende el Quijote o lo que sea? 690-827909. Bien, aclarado esto, este programa lo grabo básicamente de un tirón y entonces, pues bueno, a veces ya sabéis, las cosas del directo. Pasamos ya directos a lo que es propiamente la contraportada, es decir, los libros, y empezamos el programa de hoy con Agustín, que nos trae un libro que recomendé pues aquí mismo en la contraportada hace ya un tiempo, que ha leído Agustín y según parece le ha gustado, de tal manera que nos lo recomienda él también. Hola Fernando, después de escuchar tu podcast sobre la ONG esta Oxfam Intermón, que tuvo un escándalo, creo que ahí recomendaste leer el libro Blanco Bueno, Busca Negro Pobre, que estuve leyendo y bueno, te cuenta del fracaso de los programas de cooperación en África y se hace una crítica de la labor de las ONGs. Bueno, la lectura me dejó bastante escéptico y pesimista sobre este terreno y quería también reivindicar pues, que creo que hay buenas ONGs que hacen una gran labor, como las que hay en la India, que son españolas, que yo apoyo, que son la Fundación Vicente Ferrer y Sonrisas de Bombay, que en mi opinión hacen una labor fiable. Pero vamos, que yo no he profundizado en este tema de las ONGs y quería saber tu opinión sobre estas ONGs españolas en la India o en otros lugares que funcionen de una manera aceptable. Bueno, hasta pronto. Gracias. Pues sí, Agustín, naturalmente que hay ONGs que hacen una gran labor, pero lo que hay, y esto es sobre todo esto, más que ONGs, lo que hay es buena gente haciendo cosas buenas, que tienen a menudo que luchar esta buena gente contra el funcionamiento interno de muchas ONG, y que son
de manera muy frecuente, tristemente frecuente, los primeros en padecer ese sistema y en denunciar ese sistema y la gran cantidad de incentivos perversos que ese sistema genera. El caso de Gustau Nerín es un caso, este hombre pues tiene la facilidad para escribir, el conocimiento, etcétera, y se puso a escribirlo, pero no es el único al que le he oído hablar de las ONGs en estos términos. Al principio estas cosas empiezan con simples conversaciones puntuales con alguien que empieza a contarte. Y eso lo dejas ahí aparcado y a la vuelta de un año, pues con otra persona te vuelve a contar algo similar. No necesariamente dentro de la misma ONG. Y eso hace que se te enciendan las alarmas. Bueno, hay algo en esto que no funciona. Ojo, no estoy hablando de hace un año, ni 2, ni 3. Estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? Yo las primeras noticias que tuve de la cantidad de impostura que hay en muchas ONGs las tuve hace 20 o quizá más, creo que estando todavía en la universidad. Y de esto hace ya más de 20 años. La cosa es que cuando de pronto uno encuentra que alguien que lo ha padecido igual lo sabe poner en palabras, bueno, en este caso, más que en palabras, lo sabe poner en texto y explicarlo de una manera bien explicada, bien tratado, pues sorprende. Pues una de estas personas es Gustau Nerín. Ojo, no es el único porque no es el único libro que se ha escrito sobre esto. Gustau Nerín es un español que conoce bastante bien África, especialmente la África subsahariana, especialmente dentro de la África subsahariana, Guinea Ecuatorial, que es el país en el que vive, según tengo entendido, o al menos eso es lo que contaba él en el propio libro. Nerín no es propiamente un cooperante. Él ha hecho cooperación, la ha estado viviendo personalmente. Él es historiador, también es antropólogo, es un experto en lo que antiguamente se llamaba África Negra y hoy se conoce como África subsahariana. Es, de hecho, una de las personas que más sabe sobre la presencia española en África. Tiene muchísimos libros sobre este tema. Es más, el libro este de Blanco Bueno busca negro pobre es, de hecho, una excepción en la bibliografía de Nerín. Vamos, lo tengo delante, he ido a buscarla y he encontrado libros como La guerra que vino de África, Un guardia civil en la selva, La sección femenina de Falange en la Guinea española y cosas de este estilo. Al final, este está en catalán, sobre los negreros españoles en África. Bien. Esto es su obra normal. Él es, o ha sido profesor por lo menos, creo, en la UNED y es su trabajo. Bien, pues aparte de esto tiene lo de Blanco Bueno busca negro pobre. Bien, este libro lo leí hace unos años. Os lo recomendaba, como comenta Agustín, en una contracrónica a raíz de un programa que hice sobre Oxfam. Y os lo recomendaba porque lo había leído años antes y me había gustado. Y si os soy sincero, cuando leí el libro de Nerín no me sorprendió. Pero no me sorprendió en absoluto. Es decir, yo ya sabía, por ejemplo, que la cooperación era una industria millonaria, millonaria. Si juntamos no solo la que hace España, sino que la que hacen todos los países europeos, más Norteamérica, Australia, etc. Mueve miles de millones de euros cada año. Pero que a pesar de ello no ha conseguido aún, y creo que no lo conseguirá jamás, al menos tal y como está concebida, sacar a un solo país de la pobreza. Ni uno, ¿eh? Ojo. Los que han salido de la pobreza y del subdesarrollo, que han sido unos cuantos países en los últimos 50 o 60 años, lo han hecho por sus propios medios. Es decir, no gracias a las ONG, sino a pesar de las ONG. Esto más o menos lo deja bastante claro, sobre todo la primera de las derivadas la deja bastante clara Nerín en el libro. También sabía, antes de leer este libro, que las ONGs son por lo general organizaciones opacas, que apenas rinden cuentas y que si se les pide que rindan cuentas se enfadan o en algunas ocasiones pueden incluso montarte una campaña ad hominem. Entonces, por lo tanto, no merece la pena a la mayor parte de la gente meterse en esos belenes y que a veces son refugio de auténticos caraduras. Traficantes de buenos sentimientos, obsesionados, eso sí, con la captación de fondos y para ello emplean, esto lo sabemos todos y lo sabemos además desde niños, las campañas publicitarias de las ONGs como son o de muchas ONGs como son, es decir, que son pura propaganda muy emocional. Y aquí ya se sabe, en este ámbito y en cualquiera, que una vez ha entrado la emoción por la puerta, la razón salta por la ventana, siempre. En cualquier ámbito donde metas la emoción es una cosa que está muy bien, pero tiene que estar circunscrita y atada a ciertos elementos de nuestra vida íntima. Pero en el momento en que la sacamos de ahí y la metemos en otros ámbitos diferentes,
por ejemplo en política, por ejemplo en economía, por ejemplo en la ayuda al desarrollo, lo que sucede, pues es lo que sucede, es lo que tenemos. Que el dinero se desperdicia, que aparece la corrupción, que resulta que de cada 100 euros que se recaudan se van 80 en salarios y en pura infraestructura, pero la gente los entrega de manera alegre porque piensan que porque se han sentido interpelados por esa publicidad tan emocional. Bien, pues lo que hizo aquí, ya yéndonos al libro, lo que hizo Nerina aquí fue confirmar mis sospechas. Y confirmarlas, además, de una manera un tanto dolorosa. Y lo hizo con un aluvión de datos y el libro lo tenéis, está disponible, lo podéis comprar en cualquier librería. No sé de cuándo es, pero tiene unos años ya. No sé si es de 2012 o 2013, por ahí. Pues cuando lo leí yo, por lo menos, y no llevaba mucho tiempo en el mercado. Y todos estos datos están tomados sobre el terreno. Porque él ha estado allí. Porque él está allí. Porque lo conoce bien y lo conoce de cerca. Te deja, la verdad, un poco como de mal sabor de boca. Porque claro, detrás de esto hay miseria real de muchísima gente, de países que lo están pasando y lo han pasado realmente mal, con gente que está desprovista de todo, especialmente en ciertos lugares en los que ha habido una guerra o golpes de Estado, incluso en algunos de África hasta limpiezas étnicas en abierto. Y luego también está el dinero de los que, con la mejor de las intenciones siempre, confían en esta o en aquella ONG. Y le entregan pues, una cantidad de dinero. 100 euros, 5, los que sean, ya sea de manera fija o periódica, ya sea puntualmente. Con la idea de pues, que se construya esto, se envíen esto otro. Y la realidad, pues a menudo, y esa es la desgracia, es muy diferente. En fin, si no habéis leído este libro, yo os lo recomiendo vivamente. Está muy bien, si os interesa este tema, lógicamente es un ensayo, por supuesto. En su momento dio algo que hablar, hace unos años. Se hicieron bastantes críticas, por si queréis leerlas por ahí por internet. Serán de esa época, dará 5, 6, 7 años. Y bien, no van desencaminadas. Si os gusta esto de la cooperación o teníais esas mismas sospechas que tenía yo, pues os vais a encontrar con un relato muy bien hilado, lleno de datos y que a la vez sirve como denuncia. Porque, como bien sabéis, con las ONGs parecen que en muchos casos son como las nuevas iglesias. En el momento en que hay una sola crítica, parece una sola crítica, pero ¿qué estás diciendo, desalmado? Es gente que ayuda a los que menos tienen. Ya, pero es que quizá, ya teniéndolos a los hechos, más que ayudarles, les están condenando a la pobreza. Les han convertido en adictos de eso. En fin, bueno, no continúo. Lo que tenéis que hacer es leeros el libro si os interesa. Así que, por cierto, el libro tiene una edición en papel y otra en Kindle, pero la de Kindle no sé por qué ha desaparecido de Amazon. No tengo ni idea si es porque la están corrigiendo o algo así. De cualquier manera, si lo encontráis en papel, también merece la pena leerlo. Seguimos con Julio, que nos trae un grandísimo ensayo de Mario Vargas Llosa. Quería recomendar el libro La llamada de la tribu, del escritor hispano-peruano y premio Nobel Mario Vargas Llosa. El libro es, aunque no lo parece, una autobiografía intelectual del autor en el que se describe el recorrido que lo fue llevando desde una militancia en un grupo comunista y una defensa de Fidel Castro al liberalismo de su madurez y a la revalorización de la democracia. Vargas Llosa establece un diálogo con 7 cumbres del pensamiento liberal y además lo hace con una magnífica prosa. Estos son Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron y Jean-François Rabelais. Merece la pena destacar 3 o 4 de estos. El primero es Adam Smith, el padre de la economía científica. Su libro, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, es uno de los cimientos de la economía moderna. De esta obra se dice que ni siquiera su autor fue consciente de la importancia de sus hallazgos. El segundo es el gran filósofo español José Ortega y Gasset, del cual no es necesario hablar, pues es de sobra conocido en España. El tercero es Friedrich von Hayek, premio Nobel de Economía, miembro destacado de la Escuela Austriaca de Economía,
Von Hayek es uno de los economistas más destacados del siglo XX. De entre su extensa obra sobresalen los libros Camino de servidumbre y La fatal arrogancia, los errores del socialismo. El libro se lee como una novela y muestra al lector una tradición de pensamiento que da preeminencia al individuo frente a la tribu, a la nación, a la clase o al partido, y que defiende la libertad de expresión como valor fundamental de la democracia. Bueno, Julio, La llamada de la tribu es un librazo, ya lo he dicho antes, bastante reciente, por cierto, vamos, del año pasado, de hace poco más de un año. Lo leí cuando salió a principios del año pasado, lo leí con fruición, no es muy largo, eso sí, lo leí rápido, tiene unas 300 páginas, por lo que recuerdo, y lo leí según apareció en Amazon. Automáticamente tenía muchas ganas, como todo lo que saca Vargas Llosa, pues tiene muchísimo revuelo mediático y arma mucho. Es un premio Nobel, a fin de cuentas. Hoy por hoy es una de las principales plumas vivas, quiero decir, que escriben en lengua española. Bien, es algo así, como bien nos ha anticipado Julio. La llamada de la tribu es algo así como la autobiografía intelectual de Mario Vargas Llosa. Todos conocemos, aunque sea por encima, la evolución de este autor, de la evolución ideológica, estoy hablando, desde el marxismo hasta el liberalismo. Cualquier persona medianamente culta o que por supuesto le guste Vargas Llosa la conoce. Bien, lo que hace aquí Vargas Llosa, el autor, es explicar por qué y a causa de quién hizo ese viaje. Que fue básicamente una maduración de ideas que fueron tomando forma dentro de su cabeza durante varios años. No fue en absoluto rápido. No es que se acostase una tarde de 1971 marxista y a la mañana siguiente ya se despertase liberal. Al contrario, él lo comenta de manera pormenorizada, cómo poco a poco fue descubriendo ideas nuevas que completaban las que ya tenía en la cabeza, etcétera, que le permitió ir ordenando esas ideas, enriqueciéndolas con otras nuevas gracias a pensadores de primerísima fila. Todos además, o casi todos, de una generación parecida, de los nacidos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, ligeramente anteriores al propio Vargas Llosa. Nombres conocidos por todos, como puede ser Ortega y Gasset o Karl Popper, Jean-François Revel o Hayek. Son 7 en total. Pues lo que va haciendo Vargas Llosa aquí es tomar uno a uno estos autores, los va tomando por separado y se detiene en el autor, cada uno de ellos, desgranando su enseñanza particular o lo que él pudo obtener de cada autor. Esto lo convierte, como podéis imaginar, en un libro muy práctico, a suerte de guía, especialmente útil para gente joven que se encuentre en una situación parecida a la que estaba Vargas Llosa a mediados de los años 70, que es cuando él empieza a abandonar el marxismo, que no fue una cosa, pues sí, finales de los 60, principios de los 70 aproximadamente. Como veis, el momento es muy difuso. Hasta él mismo, ni siquiera él mismo tiene claro en qué momento lo deja una cosa y empieza a ser la otra. En los años 80 él ya se ha convertido en un liberal, incluso cuando se mete en política, en Perú, y empieza con esa plataforma, Libertad creo que se llamaba, en las elecciones de Perú, que terminó ganando Fujimori. Pues él ya es un liberal en ese momento. Claro, también es verdad que él ha pasado por Inglaterra, él ya ha conocido a Reagan, ha conocido a Thatcher, que habla bien de ellos, ya se ha producido, digamos, su divorcio con otros escritores hispanoamericanos que, bien, García Márquez, por ejemplo, que sí se habían mantenido dentro de la ortodoxia marxista. Vamos, que lo hace, ya digo, de manera muy lenta, y esto lo explica bien aquí. Es decir, cuando empieza a abandonar estas ideas que le habían acompañado durante muchos años, y condena, por ejemplo, y esto es un caso que no es el único, pero en el caso de Vargas Llosa es especialmente significativo. Él condena, entre otras cosas, considera que la frontera entre una cosa y la otra vino a estar en la condena, la repulsa de la Revolución Cubana, que en aquel entonces era pues algo así como uno de los temas sagrados. Yo creo que el tótem, más que tema, el tótem sagrado de toda la intelectualidad hispanohablante, y no solo la hispanohablante. En 1966 o 67 no había intelectual en Occidente que no tuviese, ya fuese en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania o en Inglaterra, que no tuviese a los barbudos como sus referentes imprescindibles. En un momento en el que el comunismo soviético pues estaba ya algo desprestigiado, lo que vino Fidel Castro es a modernizar la
la revolución socialista, ponerla al día, de manera romántica, además llevándoselo a un país americano. Pues Vargas Llosa no fue una excepción a ninguno de los escritores y de los intelectuales de su generación. Fue simplemente uno más y también fue uno de los primeros que lo abandonó. De hecho, Vargas Llosa, en este libro, en La llamada de la tribu, dedica el primer capítulo a contar sus años como escritor marxista. Sus convicciones, las lecturas que tuvo en aquel momento y que le llevaron a eso, y los autores que le sirvieron de referencia en su primera época, y cómo creía ciegamente, por ejemplo, en Fidel Castro y en los barbudos de Sierra Maestra. Es más, él primero rompe con la revolución. Es que creo que el factor de la revolución cubana es clave en toda la intelectualidad de habla española. Y él rompe con la revolución cubana y a partir de ahí se va obrando poco a poco el milagro, pero de manera muy lenta. Cuenta también un viaje que hizo a la Unión Soviética, esto fue a finales de los años 60, y creo que al llegar a la Unión Soviética era un escritor peruano, joven, que pues lo que creía es pues lo que cree todo escritor joven, ¿no? Lo que hace falta es libertad de creación, de pensamiento, de expresión, etc. Y había identificado todos esos valores con el socialismo real o con el comunismo. Y lo que ve en la Unión Soviética es lo contrario, ve que allí la censura es omnipresente y que en ese sistema solo prosperaban los escritores adictos al régimen. Eso es otra cosa que le produce muchísima sorpresa. Y a la vez le repugna, claro, como a cualquier escritor. Bueno, estos tipos tienen mi mismo oficio. Mientras yo en Estados Unidos o en mi propio país natal, en Perú o en la propia España, Vargas Llosa es hispano-peruano, puedo más o menos escribir. En la España del año 70 todavía no había, había una cosa que se llamaba censura previa, pero vamos, que no era ni lejanamente tan estricta como la que había en la Unión Soviética para los escritores. Bueno, pero que en Estados Unidos o que en Inglaterra o que en la Alemania federal podía escribir y publicar lo que le viniese en gana. Y que en cambio en la Unión Soviética, que lo habían convertido en la patria de todos los parias de la tierra, pues esa era poco menos que una heroicidad. La razón por la que él termina de romper con Castro fue el caso de Berto Padilla, un poeta cubano, que primero fue un entusiasta, un partidario loco del castrismo, como muchísimos cubanos de su edad, pero que tan pronto como mostró su desencanto, fue encarcelado y obligado a retractarse públicamente, a leer una autocrítica en público. Berto Padilla había sido uno de los niños mimados de la Revolución cubana. Había trabajado de periodista antes de la Revolución, luego vuelve a Cuba. Le envían incluso a Moscú y pasa ahí unos años viviendo, creo que como, no sé si corresponsal de la Agencia de Prensa Latina. Bueno, la cuestión es que ya a mediados de los 60 vuelve a Cuba, empieza a desencantarse, lo hace público, le encarcelan y le obligan a retractarse. Luego consigue salir de la cárcel por las presiones, poco menos que se muere de hambre, y al final, después de su mujer y de una campaña internacional bastante intensa, permite que le dejen salir de Cuba, por supuesto con una mano delante y otra detrás. Bien, pues la historia de Berto Padilla, que fue muy dolorosa, le sirvió a Vargas Llosa para desengancharse de lo que él viene a denominar algo así como la tribu, y de los profetas que apelan a ella continuamente para redimir a esa tribu. Y a partir de ahí comienza su paulatina evolución, alzándose por supuesto sobre gigantes, que son pues estos 7. Son Adam Smith, Ortega y Gasset, Hayek, Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel. Vamos, un libro extraordinario. Si os interesan estos temas de filosofía política, os gustará mucho y además es de estos libros que, sobre todo a gente joven, yo se los recomiendo desde entonces y como regalo es un regalo perfecto. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Rafael, que nos trae una novela política. Hola Fernando, ¿qué tal? Me gustaría recomendar un libro bastante reciente de este año del autor Antonio J. Rodríguez llamado El Candidato. Y bueno, el argumento del libro es bastante simple. Nos cuenta el viaje de un intelectual un poco de segundas que da clase en la Complu hasta formar parte de la élite del partido de derechas del país, ¿no? Que es una especie de trasunto del PP. Y la novela es un poco increíble, del modo en que lo es, por ejemplo, Sumisión de Houellebecq. Sin embargo, está muy bien escrita y creo que es muy recomendable para leer ahora en periodo electoral.
sobre todo porque creo que el autor hace un retrato bastante acertado de lo que piensan los políticos cuando ponen a según qué personas en las listas y decisiones un poco así como de cara a la galería, ¿no? Y bueno, yo creo que lo mejor del libro es el protagonista, que está fantásticamente bien escrito, es un tío bastante miserable, es un poco una actualización del Fauché de Stefan Zweig, que a ti tanto te gusta, y traída con un filtro de humor a nuestra época. Tiene varias reflexiones interesantes sobre él, en plan de que nos cuenta, si este personaje hubiera nacido 20 años antes y hubiera vivido en los 90, pues probablemente en esa época se hubiera metido coca como estaba de moda, pero como es hijo de nuestros tiempos, pues en lugar de ello se dedica a hacer maratones. No sé, ya te digo que en varios momentos me reí bastante con la narración. Como algo positivo, te diría que creo que el autor tiene cierto sesgo de izquierdas y yo partí un poco con el prejuicio de que iba a estar lleno de palabras tipo neoliberal o no sé, como con cierto odio soterrado hacia el conservadurismo o hacia la derecha. Y el caso es que sí que lo tiene, pero de un modo muy, no sé, de un modo muy digerible y sin muchos perjuicios hacia ninguna ideología, ¿no? Creo que es muy disfrutable, ya seas de izquierdas o ya seas un tío súper conservador. Está muy bien. Y nada, ahí lo dejo. Pues no he leído esta novela de Antonio Rodríguez, pero sí leí una crítica hace unos meses en un periódico español y la verdad es que la ponían muy bien. Por tu comentario veo que los críticos no iban desencaminados, así que, oye, igual es posible, igual lo leo el día de mañana, no lo sé. Bueno, debería leerlo ahora porque está en su momento. Estos libros tan atados al momento, pues dentro de 10 años ya habrá envejecido. La novela se titula Candidato, así, sin más, sin el artículo, y es muy reciente, recientísima. Salió en abril de este año, justo antes de las elecciones del día 28. Pero vamos, como estamos ahora de nuevo ante las urnas, habrá elecciones el próximo día 10, dentro de, pues nada, poco más de una semana, pues no ha perdido ni un gramo de actualidad. Ya sabéis, Candidato, y el autor, que es muy joven, por cierto, se llama Antonio J. Rodríguez. Seguimos con Pablo, que nos recomienda un cómic. Quería hacerte una recomendación de un cómic que es de lo mejorcito que he leído en los últimos años. El cómic se llama Quai d'Orsay y los autores son Abel Lanzac y Christophe Blaine. En España está publicado por Norma Editorial. La historia trata sobre el ayudante de un ministro de Exteriores del gobierno francés y retrata muy bien los entresijos de la política y cómo muchas cosas que nosotros damos por sentadas, que están hiper bien estructuradas y con mucho fundamento, en realidad son improvisaciones y sinsentidos y muchas acciones y discursos de cara a la galería. Está muy bien retratado y yo creo que te gustará tanto a ti como a los oyentes de la Contracrónica. Me parece que hicieron una película hace poco, pero vi el tráiler y tenía muy mala pinta. Le habían dado un toque de comedia francesa, que a mí es que en particular las comedias francesas no me gustan demasiado. Pero este cómic es oro puro y te lo recomiendo. Enhorabuena por el programa y sigue así. No conocía este libro, mejor dicho, no conocía este cómic, aunque es un libro a fin de cuentas, vamos, que no conocía este título, se titula Quai d'Orsay. Bueno, Quai d'Orsay, los que conocéis París lo conoceréis, es un muelle famosísimo en la ribera del Sena y se le conoce también porque allí se encuentra el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, en un palacete neoclásico muy aparente. En Francia, de hecho, decir Quai d'Orsay es referirse al Ministerio y al Ministro de Asuntos Exteriores, algo así como si en España decimos el Palacio de Santa Cruz, que es donde está justo al lado de la Plaza Mayor, es donde está el Ministerio de Asuntos Exteriores español, pues lo mismo. Bien, respecto al cómic en sí, pues nada os puedo decir, pero seguro, nos lo recomienda Pablo, seguro que está muy bien. Bueno, pues ya vamos a ir terminando, vamos con Martín, que quiere agradecer una recomendación que escuchó aquí sobre un libro de estos de fantasías. Y esto sería básicamente para la contraportada una nota de agradecimiento para David de Linares, creo que se llamaba, que fue el primero que recomendó la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, que está compuesta por Juego de Tronos, Choque de Reyes, Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones.
Es una saga bastante larga, de la que disfrutas mucho, hay bastantes intrigas políticas, está bastante inspirada en la historia de Inglaterra y en la Europa medieval. Por ejemplo, las peleas entre los Stark y los Lannister son parecidas a las que tuvieron los York y los Lancaster en la Guerra de las Rosas en el siglo XIV y creo que en el XV también, creo que más en el XV. Y también es una serie que tiene, bueno, sus elementos mágicos, pero lo especial son que te encariñas con muchos de los personajes y a diferencia de otras sagas muy famosas como la del Señor de los Anillos, tienes personajes con defectos que puedes llegar a querer o a odiar. Puede gustarte Jon Nieve, pero puedes odiar a Cersei Lannister. Así que hay muchos personajes: Tyrion, Brienne de Tarth, Jaime Lannister, Davos Seaworth. Hay una inmensa cantidad de personajes y cada uno los ves desde la perspectiva propia que ellos tienen del momento. Y me encantó muchísimo. Muchísimas gracias, David. Si es que sigues siendo oyente de la Contracrónica y de la contraportada. Así que muchísimas gracias. Se lo recomendaría a cualquiera. Sobre todo en especial a Teresa Rodríguez, a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monederos, que han visto la serie y tal. Y a ti, Fernando, a ti te lo recomendaría. Pero supongo que no leerás la saga. Supongo. No sé, puede darte. Así que muchísimas gracias a vuestras mercedes de la contraportada y un saludo. Pues no sé, Martín, si David estará en la escucha. Los seguidores de la contraportada, eso sí, son bastante fieles, según he podido comprobar a lo largo de estos últimos 3 años. Y así que es posible, bastante posible, que siga ahí y que escuche tu agradecimiento. Y en cuanto a mí, pues mejor dicho, reformulo la frase. En cuanto a mí y este libro, te lo digo ya, no lo voy a leer. Ya sabes que el tema fantástico no me apasiona especialmente. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la contraportada de hoy. Ya sabéis, mañana, que será día 27, volveré por aquí. Espero que volváis también vosotros por aquí, porque tenemos contrarréplica. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.